Desde que el auto pasó por el arco de entrada al viejo rancho en Santa Mariana, Leonardo supo que algo no encajaba. El camino de tierra estaba cubierto por ramas secas, como si nadie hubiera cruzado por allí en años. Griselda, su esposa, iba en el asiento del copiloto, en silencio. Atrás, los dos hijos observaban el paisaje con la aprehensión de quien llega a un lugar que ya no quiere recibir a nadie. Nadie hablaba, pero todos sentían la misma presión en el pecho. El rancho, una construcción robusta de adobe y tejas rojizas, se alzaba al final del terreno. La fachada estaba completa, sin grietas visibles, pero todas las ventanas estaban cubiertas de polvo por dentro. Al abrir la puerta principal, un olor espeso invadió sus narices. No era moho ni madera húmeda, era como si el aire no se moviera desde hacía décadas. Esa primera noche fue larga. A las 2:17 de la madrugada, Leonardo despertó con un crujido que venía del techo. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los pasos lentos que se deslizaban sobre las vigas. No era viento, tampoco eran ratas, eran pasos, claros, rítmicos. Griselda también se despertó, pero no dijo nada. Solo se volteó hacia el otro lado y cerró los ojos con fuerza. A la mañana siguiente trataron de seguir como si nada. Limpiaron, desempacaron cajas, intentaron encender el calentador, que parecía negarse a funcionar. Uno de los niños, el menor, dijo que alguien había tocado la ventana de su cuarto en la noche, pero su habitación estaba en el segundo piso, sin acceso alguno desde afuera. Leonardo no supo qué responder. Griselda, con un tono calmo, le dijo que quizá fue un sueño. El niño no insistió, pero su expresión no cambió. Conforme avanzaban los días, pequeños detalles comenzaron a acumularse. Puertas que se abrían solas, luces que titilaban aunque la instalación había sido revisada. El perro de la familia, un mestizo tranquilo, se negaba a subir al altillo. Se quedaba parado frente a la escalera, gimiendo bajo, con el cuerpo tembloroso. Leonardo, sin compartirlo con nadie, empezó a despertar siempre a la misma hora. 2:17. Exacto, como si algo lo empujara desde dentro del sueño hacia la conciencia, y en ese instante siempre escuchaba el mismo sonido, pasos sobre su cabeza, lentos, insistentes, y luego el silencio más denso que había experimentado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que algo no estaba bien. Si eres de los que aman historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y contarnos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más inquietante en la vida. Vamos a leer cada una. Una tarde, mientras acomodaban utensilios en la despensa trasera, Leonardo encontró una caja de madera empolvada oculta detrás de un armario. Era pequeña, con un cierre oxidado. Al abrirla, descubrió fotografías antiguas en blanco y negro. La mayoría mostraban paisajes del campo, animales, rostros serios. Una de ellas, sin embargo, lo dejó inmóvil. Era la imagen de una familia, un hombre alto, una mujer delgada y una joven entre ellos, probablemente la hija, pero el rostro de la muchacha no era claro. Estaba desenfocado, como si la cámara hubiera fallado justo sobre su figura. La imagen parecía manchada por dentro del negativo, y sin embargo, el resto de la fotografía estaba perfectamente nítido. Leonardo le mostró la foto a Griselda, que apenas la miró, la dejó sobre la mesa y le pidió que no la guardaran. «No traigas cosas viejas al presente», le dijo. Él no respondió, pero guardó la caja de nuevo, esta vez en un estante más alto. Durante la cena, sus hijos dijeron que ya no querían dormir en sus cuartos. Habían oído una voz. No gritaba, no hablaba fuerte, susurraba, como si intentara decirles algo desde muy lejos. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Caminó en silencio por la casa, pasó por el corredor del segundo piso y al llegar frente a la habitación vacía del fondo, se detuvo. Allí, vio lo que hasta entonces solo había imaginado, una figura,
quietísima, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba parada, como si lo esperara. Él no se movió, la figura tampoco. Durante varios segundos, ambos estuvieron allí, frente a frente, en una quietud insoportable. Entonces, Leonardo parpadeó, y ella ya no estaba. No comentó nada a la mañana siguiente, pero fue directo al armario donde había guardado la caja. Ya no estaba. Nadie de la casa la había tocado. Griselda juró no haberla visto desde la noche anterior. Leonardo revisó rincón por rincón durante horas. Nada. Era como si esa caja nunca hubiese existido. A partir de ese momento, todo cambió. La casa dejó de sentirse vieja y comenzó a sentirse cargada. Los niños evitaban ciertas habitaciones. El perro ya no ladraba. Solo observaba una esquina específica del salón, como si pudiera ver algo que los demás no. Leonardo no hablaba, pero su rostro cambiaba día a día. Dormía poco, comía menos, sus manos temblaban al sostener la taza de café. Había algo dentro de él que no sabía cómo nombrar, pero que sabía que lo estaba consumiendo. Y fue entonces, en medio de ese silencio espeso, cuando decidió bajar al altillo. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrió allá arriba cambió su vida para siempre y puede hacerte dudar de lo que crees que es real. Leonardo subió al altillo una mañana gris, con una linterna en la mano y la respiración contenida. No había dicho nada a su familia. Sentía que si mencionaba lo que vio en el pasillo, algo se rompería en la dinámica frágil que los mantenía cuerdos. Pero la necesidad de subir era más fuerte que cualquier lógica. La escalera de madera crujía bajo su peso. Al llegar al último peldaño, empujó la puerta con suavidad. El polvo se alzó como una nube espesa, haciendo que sus ojos lagrimearan de inmediato. Había cajas apiladas, una bicicleta infantil oxidada, libros carcomidos por el tiempo y al fondo, una lámpara de techo que colgaba de un cable torcido, oscilando sin causa aparente. Leonardo iluminó cada rincón, avanzando despacio. El aire era más frío ahí arriba, como si esa parte de la casa no perteneciera al mismo tiempo que el resto. En una de las paredes encontró algo que no esperaba. Marcas. No eran dibujos ni manchas de humedad. Eran arañazos, hechos con fuerza, como si alguien hubiera intentado salir de allí. Rasguños largos, verticales, cubiertos por años de suciedad. Algunos llegaban hasta el suelo. Sintió un vacío en el estómago, como si su cuerpo reconociera antes que su mente lo que eso significaba. Mientras retrocedía, su pie tropezó con algo. Una muñeca, vieja, sin ojos, con la cabeza girada hacia atrás. Estaba cubierta de tierra seca. La recogió con cuidado y, al levantar la mirada, escuchó un ruido que no venía de su cuerpo. Era un gemido, bajo, como si alguien respirara con dificultad. Provenía de la esquina más oscura, justo donde la lámpara no alcanzaba a iluminar. Apuntó con la linterna. Nada. El sonido se detuvo, pero el ambiente no se alivió. En lugar de bajar de inmediato, Leonardo se quedó ahí parado. Algo dentro de él, quizá la misma parte que lo obligó a subir, le pedía que esperara. Cerró los ojos por unos segundos. Al abrirlos, la muñeca ya no estaba en su mano. La buscó en el suelo. Tampoco estaba. Como si nunca hubiera estado allí. Sintió que su cordura empezaba a deshilacharse. Bajó las escaleras sin decir una palabra. Al llegar a la cocina, su esposa notó que su rostro estaba más pálido que de costumbre, pero no preguntó nada. Leonardo se encerró en el baño y se miró en el espejo durante largos minutos. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era producto del estrés ni de la sugestión. Sabía que había visto algo y que esa casa no guardaba recuerdos, sino residuos vivos de una historia que se negaba a morir. No regresó al altillo durante varios días, pero la sensación de que alguien lo esperaba allá arriba no lo abandonó nunca.
El jueves siguiente, Leonardo decidió ir solo al pueblo a comprar algunos víveres que faltaban. Necesitaba salir de la finca, aunque fuera por unas horas. El ambiente dentro de la casa se había vuelto demasiado espeso, demasiado silencioso. Sentía que el aire mismo se adhería a la piel. Mientras conducía por la carretera polvorienta, intentaba convencerse de que todo lo que estaba viviendo podía explicarse. El sueño, el estrés de la mudanza, el cansancio acumulado. Pero sabía que se estaba mintiendo. En el mercado de Santa Mariana, los puestos estaban tranquilos, con ese ritmo lento y habitual de los pueblos que parecen atrapados en el tiempo. Leonardo preguntó por tortillas, por café, por velas gruesas. Cuando le dijo al tendero que vivía en el rancho Cruz del Sol, el hombre levantó la vista y dejó de escribir en su libreta. ¿Usted es el nuevo dueño de esa propiedad?, preguntó en voz baja. Leonardo asintió. El tendero lo miró por unos segundos, como si dudara en continuar. No deje que los niños se acerquen al altillo después del atardecer, dijo finalmente, con un tono neutro, casi desapegado. Si escucha algo, no lo siga. Leonardo frunció el ceño, pero el hombre ya se había girado, ocupándose de otro cliente como si nada hubiera pasado. Mientras guardaba las bolsas en el coche, un anciano sentado en una banca de piedra lo llamó con un leve movimiento de cabeza. Se presentó como Damián, antiguo jornalero de la zona. Tenía la piel curtida y la voz rasposa. Esa casa ya estaba mal antes de que su abuelo la comprara, le dijo sin rodeos. Ahí vivió una familia que desapareció de un día para otro, dejando todo atrás. Solo se llevaron sus ropas, ni siquiera vendieron el ganado. Nadie entendió por qué, pero los que somos de aquí sabíamos. Leonardo no respondió. Solo lo escuchaba con atención, como si esas palabras confirmaran algo que ya presentía. Dicen que la hija de ellos, Ámbar, se perdió, que salió una noche y nunca volvió. Otros dicen que el papá la escondió, que hubo gritos, golpes y luego nada, pero nadie investigó mucho. Solo se fueron, dejaron la casa cerrada, con candado y todo, como si quisieran encerrar algo ahí adentro. Leonardo agradeció, subió al coche y encendió el motor. En el espejo retrovisor vio a Damián persignarse mientras lo observaba alejarse. Durante todo el trayecto de vuelta, repitió una y otra vez en su cabeza el mismo pensamiento. ¿Por qué nadie lo había advertido antes? Y ahora que tú conoces este secreto, ¿seguirías viviendo allí? Escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en lugar de Leonardo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y únete a esta comunidad donde cada historia revela un miedo distinto. El regreso a la finca fue más silencioso de lo habitual. Leonardo no encendió la radio del coche ni abrió las ventanas. El viento seco de la sierra le resultaba molesto, como si trajera consigo las palabras que Damián había dejado colgando en el aire. Esa noche intentó dormir temprano, pero no pudo. Se movía en la cama como si buscara una posición que lo protegiera de algo invisible. A las 2:17 de la madrugada, como ya era costumbre, abrió los ojos sin razón. Esta vez no hubo pasos sobre el techo. Hubo algo peor, una voz, lejana, como si viniera desde otra habitación. No era un grito, ni una palabra clara, era un susurro quebrado, como el intento de alguien por hacerse escuchar sin tener fuerza en los pulmones. Se incorporó en la cama, conteniendo la respiración. Griselda dormía profundamente a su lado. Se levantó con cuidado, cruzó el pasillo y se dirigió hacia la habitación vacía al fondo del corredor. Abrió la puerta lentamente. Estaba a oscuras. Encendió la linterna del celular y escaneó el cuarto. Nada. Pero antes de cerrar la puerta, el perro, que solía dormir en la sala, apareció detrás de él, gruñendo bajo, con el lomo erizado y las orejas hacia atrás. Se negaba a entrar. Solo miraba fijamente la esquina izquierda de la habitación.
Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró la puerta y se alejó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, los niños estaban pálidos. El mayor le confesó que había oído a alguien caminando por el pasillo en la madrugada, que incluso pensó que era su padre, pero al asomarse desde la puerta entreabierta, solo vio una sombra que cruzaba lentamente de un lado a otro. No tenía rostro, no caminaba como una persona. Leonardo quiso mentir, decir que era su imaginación, que seguramente soñó con eso, pero no pudo. Solo asintió en silencio. Sabía que algo había pasado. Durante el desayuno, la conversación fue tensa. Griselda no decía nada, pero su mirada parecía más apagada. Los niños se aferraban a sus cubiertos sin probar la comida. El ambiente era irrespirable. Fue entonces cuando Leonardo tomó la decisión que venía postergando. Subiría al altillo de nuevo, pero esta vez buscaría más a fondo. Al abrir la puerta superior, notó algo distinto. Una de las cajas de madera había sido movida. No recordaba haberla dejado en otro sitio. Al acercarse, notó que el suelo tenía polvo removido, como si alguien hubiese caminado por allí descalzo recientemente. A un costado, vio una lámina de madera mal ajustada, en la base de una pared. La quitó con cuidado y detrás encontró lo impensable. Una pequeña puerta interna sellada por dentro, con clavos oxidados y tablas cruzadas. No era parte del diseño original de la casa. Era un espacio oculto, intencionalmente encerrado. Leonardo no se atrevió a forzarla ese día, pero supo, en lo más profundo de sí, que detrás de esa madera había algo que alguien no quería que volviera a ver la luz. Leonardo pasó 3 días evitando el altillo. Algo en aquella puerta sellada le provocaba una mezcla de ansiedad y culpa. Cada vez que subía, sentía que estaba invadiendo un terreno que no le pertenecía, como si una línea invisible separara lo cotidiano de lo inadmisible. Pero el 4.º día, sin decir una palabra, tomó una barra metálica, una linterna y subió decidido. La puerta seguía ahí, esperándolo. Las tablas estaban viejas, pero no cedían fácilmente. Tuvo que golpear varias veces para aflojarlas. Cuando por fin retiró el último clavo, el olor lo golpeó de lleno, una mezcla densa entre madera podrida y encierro antiguo. El espacio detrás era angosto, con apenas un colchón deteriorado en el suelo y una silla rota contra la pared. No había ventanas, solo humedad. Las paredes estaban cubiertas de lo que, en un primer momento, creyó que eran manchas de moho. Pero al acercarse, notó que eran palabras, decenas de frases garabateadas con algo parecido a ceniza y tierra. La mayoría eran súplicas repetidas. «Déjame salir, no fue mi culpa, prometo no hablar». En una esquina, pegada con clavos oxidados, colgaba una pequeña cruz hecha a mano. Leonardo no supo por qué, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No había cuerpo, no había restos, pero cada centímetro de ese lugar hablaba de alguien que había estado allí, vivo, por mucho más tiempo del que debía. Bajó tambaleando. Griselda lo esperaba en la cocina. Le preguntó si estaba bien. Él no respondió. Solo tomó un vaso de agua con las manos temblorosas. Esa noche, el sueño llegó como un golpe. Soñó con una chica. Tenía el rostro cubierto de cabello, pero no estaba sucia ni aterradora. Estaba sentada en el mismo cuarto, escribiendo en la pared con un dedo ennegrecido. Cuando él intentaba hablarle, ella lo miraba, aunque no podía verle los ojos, y decía algo que no lograba entender. La escena se repetía una y otra vez, hasta que finalmente pudo distinguir una palabra. «Papá». Despertó bañado en sudor. Eran exactamente las 2:17, el mismo horario de siempre. Al día siguiente, sin dar explicaciones, salió a caminar por la ladera trasera de la finca. Buscaba algo que no sabía nombrar, una respuesta, una señal, un límite. Y ahora que conoces lo que hay tras esa puerta, ¿te atreverías a entrar?
Si estás viendo esto, te invito a compartirlo con alguien que no crea en estas cosas. Quizá, después de esta historia, comience a ver lo que siempre estuvo frente a sus ojos. El domingo por la tarde, mientras Leonardo barría el porche de la entrada, un hombre de rostro curtido y sombrero de ala ancha se acercó caminando desde el sendero de tierra. No se presentó, solo levantó la mano en señal de saludo y se detuvo frente a la cerca, sin cruzarla. ¿Usted vive aquí ahora?, preguntó, como si ya conociera la respuesta. Leonardo asintió en silencio. Me llamo Ezequiel. He pasado por esta casa muchas veces. Siempre ha estado pesada. Leonardo no entendía exactamente a qué se refería, pero no lo interrumpió. No vengo a vender nada, ni a pedir favores. Solo quiero ayudar, si me permite, dijo el hombre, con una seriedad que no se sentía fingida. Griselda salió al porche y observó al extraño desde lejos. Ezequiel le devolvió la mirada con respeto. Luego bajó la vista. Aquí hay algo que no descansa, algo que quedó incompleto. No le voy a preguntar si ha oído cosas o si ha visto algo. Ya lo sabe. Leonardo tragó en seco. ¿Qué propone?, logró decir sin levantar demasiado la voz. Un pequeño acto, nada peligroso, solo para limpiar el aire, respondió Ezequiel señalando la casa con el mentón. Esa misma noche, cuando el sol se perdió detrás de los cerros, Leonardo lo dejó entrar. Griselda y los niños se encerraron en el cuarto por decisión propia. Nadie discutió. En la sala, Ezequiel colocó una vela blanca sobre el suelo, una taza con agua, un puñado de tierra envuelta en tela y una piedra negra que no parecía común. Se sentó frente a los objetos, cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en voz baja, demasiado rápido para que Leonardo pudiera entenderlas. La vela comenzó a temblar, aunque no había corriente de aire. El agua dentro del vaso se tornó turbia. Leonardo sintió una presión en el pecho, como si algo invisible empujara hacia adentro de sus costillas. No era dolor, era otra cosa, algo primitivo, instintivo. Entonces, desde el piso superior se oyó un golpe seco, como si una puerta se abriera de golpe contra la pared. Luego, el sonido de pasos. Ezequiel no se inmutó. Siguió hablando sin mirar a su alrededor. Leonardo no pudo evitar girarse hacia las escaleras. Vio la puerta del altillo completamente abierta, pese a que él mismo la había cerrado y asegurado con llave. No había viento. No había nadie más en la casa. La vela se apagó de repente. Ezequiel se puso de pie con calma, recogió sus objetos y se acercó a la puerta. Ahora puede escucharla, dijo, antes de marcharse sin mirar atrás. Leonardo se quedó en la sala, en silencio, mirando hacia las escaleras abiertas. Sabía que lo que fuera que había allí arriba ya no iba a esperar más. Esa misma noche, después de que Ezequiel se marchara, Leonardo no pudo evitar subir al altillo una vez más. No era por curiosidad ni por desafío, era por una certeza que lo consumía desde que escuchó la frase final del hombre: ahora puede escucharla. Subió lentamente, sin linterna. La tenue luz de la luna se filtraba por una rendija en el techo. El aire era más denso que antes, como si respirara a través de un trapo húmedo. La pequeña puerta que había forzado días atrás seguía abierta, revelando el cuarto oculto. Leonardo entró y se sentó en el suelo. No habló. No encendió ninguna luz. Solo se quedó ahí, respirando, escuchando. Pasaron varios minutos sin que nada ocurriera, pero de pronto un cambio imperceptible en el ambiente se hizo presente. Una especie de vibración baja, una alteración del silencio. Y entonces, sin que hubiera sonido alguno, sintió que no estaba solo. Una figura emergió desde el rincón más oscuro del cuarto. No caminó, no flotó, solo estuvo allí, de un momento a otro, como si siempre hubiera estado y simplemente decidiera mostrarse. Era una joven, pálida, delgada, con los pies descalzos cubiertos de tierra seca.
Su cabello cubría su rostro, pero su cuerpo no mostraba hostilidad. No se movía, no hacía ruido. Solo lo miraba desde detrás del desorden de mechones. Leonardo no se levantó, no intentó huir. Algo dentro de él entendía que debía quedarse quieto, y entonces escuchó la voz. No salió de su boca, no fue audible. Fue una sensación, un pensamiento que no era suyo, proyectado con una tristeza que dolía. Me llamo Ámbar. No hubo detalles, ni explicaciones al principio. Solo una presencia que llenaba la habitación con un dolor mudo. Pero a medida que los minutos pasaban, los fragmentos comenzaron a llegar. Le mostró, sin palabras, imágenes, recuerdos enterrados, una puerta cerrada con clavos, una madre llorando del otro lado sin intervenir, un padre enfurecido, celoso, violento, gritos ahogados, un encierro que no duró días, sino meses, la comida lanzada por debajo de la puerta, la ventana sellada con tablas, y luego una noche. El olor de la gasolina, el motor del coche, la oscuridad del bosque, la tierra removida, las manos atadas, el frío de la madrugada y la desesperación de no poder gritar. Leonardo sintió náuseas, lágrimas calientes le bajaban por el rostro sin control. Sabía que lo que estaba presenciando no era un sueño ni una ilusión, era una verdad que pedía ser liberada. Ámbar dio un paso hacia atrás y desapareció en la sombra. El silencio volvió, pero el aire era distinto. Ya no era hostil, era triste. Leonardo bajó las escaleras tambaleando, con la certeza de que ya no podía ignorar lo que le estaba pidiendo. ¿Seguirías viendo si supieras que hay algo enterrado cerca de tu casa? Comparte este video con alguien que no crea en energías atrapadas. Y deja un comentario diciéndonos si tú también has sentido alguna vez algo que no puedes explicar. Durante los días siguientes, Leonardo apenas habló. Caminaba por la finca como si buscara algo, pero no sabía exactamente qué. Comía poco, dormía menos y solo parecía responder cuando los niños lo llamaban por su nombre. Griselda, sin saber qué estaba ocurriendo realmente, se limitaba a observar desde la distancia, con un miedo contenido que no se atrevía a nombrar. Una mañana, mientras observaba el terreno trasero desde la galería de madera, Leonardo notó una zona en la tierra donde nada crecía. No era grande, pero contrastaba con el resto del campo, cubierto de hierba silvestre. El suelo ahí tenía un color diferente, más oscuro, como si estuviera húmedo, aunque no había llovido en semanas. Algo dentro de él lo empujó hacia esa dirección. Tomó una pala del cobertizo y sin decir palabra caminó hasta el punto exacto. Comenzó a cavar. Al principio, la tierra era firme, pesada. Luego se volvió más blanda, como si alguien ya la hubiera removido tiempo atrás. El sudor le cubría la frente, pero no se detenía. No sabía qué esperaba encontrar, solo sabía que tenía que hacerlo. Después de unos minutos, el sonido del metal golpeando algo duro lo hizo detenerse. Se agachó. Con las manos, removió la tierra con cuidado. Primero apareció una tela vieja, luego un fragmento de hueso, y finalmente, una pulsera. Estaba sucia, oxidada, pero el grabado seguía visible. Ámbar. Leonardo retrocedió bruscamente, se sentó en el suelo y soltó la pala. No gritó, no lloró, solo respiraba agitadamente, con los ojos fijos en el hueco abierto frente a él. Sabía que había encontrado lo que ella le había mostrado. Horas más tarde, la policía local llegó al lugar. Llamó desde su teléfono sin dar demasiados detalles. Un equipo de forenses acordonó la zona y comenzó la extracción formal. Confirmaron que se trataba de restos humanos femeninos con signos evidentes de asfixia y posible entierro en vida. El informe preliminar hablaba de una muerte ocurrida hacía más de 30 años. No hubo escándalo en el pueblo. Nadie pareció sorprendido. Algunos vecinos ni siquiera preguntaron qué había pasado. Como si todos lo supieran, pero hubieran preferido callarlo durante décadas.
Leonardo no fue interrogado a fondo. Las autoridades dijeron que el caso quedaría archivado por falta de familiares vivos y que la propiedad no estaba bajo investigación. Le ofrecieron acompañamiento psicológico que él rechazó con cortesía. Solo pidió que el cuerpo fuera enterrado con nombre y que se respetara el sitio donde fue hallado. El funeral se realizó sin ceremonia. Una pequeña cruz de madera con el nombre de Ámbar y una fecha aproximada de nacimiento y muerte fue colocada en el cementerio del pueblo. Leonardo asistió solo. Nadie más fue. Ningún flor, ninguna oración, solo el silencio. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa no hizo ruido. Después del entierro, algo en el ambiente del rancho cambió. El aire ya no pesaba. Las paredes dejaban de crujir en la madrugada. Las puertas se mantenían cerradas. Incluso el perro comenzó a caminar sin miedo por los pasillos que antes evitaba. Parecía que la finca finalmente respiraba. Los niños volvieron a dormir con tranquilidad y Griselda, aunque no preguntó por los detalles, comenzó a recuperar el color en el rostro. La rutina se acomodó con una calma que casi parecía fingida. Pero Leonardo no logró volver a ser el mismo. Se levantaba cada noche exactamente a las 2:17, aunque ya no escuchaba pasos, ni voces, ni llantos. Solo despertaba, miraba hacia el techo y se quedaba en silencio. Había algo dentro de él que no se había ido. Pasaron 2 semanas y Leonardo decidió que era hora de marcharse. No porque temiera a la casa, ya no, sino porque comprendía que su tiempo allí había terminado. Había hecho lo que debía, había visto lo que otros eligieron ignorar. Y ahora, aunque no lo dijera en voz alta, sentía que esa historia no era solo de Ámbar, también era suya. Empacaron con lentitud, dejaron los muebles antiguos, los utensilios viejos y cargaron solo lo necesario. Al cerrar la puerta principal por última vez, Leonardo la miró con respeto, no con cariño, con respeto, como si se despidiera de alguien que, aunque nunca habló con palabras, le había cambiado la vida para siempre. En el camino de salida, al pasar frente al árbol seco que marcaba el límite norte del terreno, Leonardo detuvo el coche, bajó solo, caminó hasta el borde del campo y se quedó de pie unos minutos mirando hacia el monte. No esperaba ver nada, pero sintió una presencia suave, como una despedida silenciosa. No hubo frío, no hubo sombras, solo la certeza de que ya no había más dolor allí. De regreso al vehículo, encendió el motor y no miró atrás. Con los días, los sueños de Leonardo comenzaron a cambiar. Ya no eran oscuros, pero tampoco eran tranquilos. En algunos la veía a ella, de pie, al fondo de un pasillo interminable, sin hablar. En otros escuchaba su voz, lejana, repitiendo su nombre, no con miedo, sino con gratitud. Nunca se lo contó a nadie, pero cada vez que el silencio en su nuevo hogar se volvía demasiado profundo, Leonardo murmuraba casi sin pensar: «Ya te escuché, Ámbar», y el silencio, otra vez, se hacía completo. Si esta historia te tocó de alguna forma, compártela. Alguien más necesita oírla. Y si tú también has sentido que una casa guarda más que recuerdos, suscríbete ahora y acompáñanos. Porque aquí contamos lo que nadie se atreve a decir en voz alta.